Mucha atención a la siguiente entrevista porque hemos convocado al doctor Luis Suárez Ognio, médico epidemiólogo, coordinador del área de investigación y salud pública de la Escuela de Medicina de la UPC. Él ha sido jefe del Instituto Nacional de Salud, pero también director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Son dos organismos o dos entes, cada uno que analiza una cara de esta emergencia sanitaria. El asunto es que hay preocupación entre los epidemiólogos en este momento por este decreto legislativo del cual hablábamos, que lo que hace es empoderar al Instituto Nacional de Salud y más bien diluir el trabajo que hace el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, CDC. ¿Y esto por qué? Porque hasta antes de la publicación de esta norma, los epidemiólogos eran aquellos que analizaban la situación global y el médico se concentraba en la atención directa, paciente, medicina, vacuna, en fin. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a preguntarle al doctor Suárez Ognio por qué este decreto podría ser un problema o podría generar algún tipo de, confrontación al interior del MINSA. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, cuéntenos, por favor, qué es lo que dice esta norma y si se justifica o no la incertidumbre o el desconcierto que ha generado en los que eran integrantes del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades hasta ahora. Sí, bueno, lo primero que quiero manifestarles en realidad es traer el sentimiento de todos los trabajadores del Centro de Control de Enfermedades. Aunque ya no estoy yo en la institución, yo dejé el Ministerio de Salud hace algunos años, pero hay una gran sorpresa. Es algo que apareció de un día para otro, nos ha sorprendido a todos. Y esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué esto no se ha trabajado de la mano del Centro de Control de Enfermedades y de la Red Nacional de Epidemiología? Haciendo un poco de historia, el actual Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades data desde 1989. Inicialmente se llamaba Oficina General de Epidemiología, después fue la Dirección General de Epidemiología a partir del 2006, y de 2016 recibió el nombre de Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, con la lógica de solucionar un problema pendiente que existe en el país, que es cómo organizarse para hacer frente a las diversas enfermedades infecciosas y no infecciosas que tenemos en el país. El modelo CDC es un modelo moderno, es un modelo exitoso. Estados Unidos tiene un centro de control de enfermedades, la Unión Europea tiene un centro de control de enfermedades, China tiene un centro de control de enfermedades, Corea tiene un centro exitoso. Es así que en el 2016, cuando el doctor Aníbal Velázquez era ministro de Salud, él propone esta nueva organización, inclusive viaja una delegación peruana a Corea y se trabajó mucho en este proyecto. Entonces nos llama la atención esta situación sorpresiva que podría ser un retroceso y realmente necesitamos conversar al respecto. Todos los epidemiólogos peruanos nos hemos sentido sorprendidos y necesitamos conocer claramente cuál es la propuesta. Claro. Ahora, en doctor, los Estados Unidos hay también dos instituciones, ¿no? Ajá. Está el Centro de Control de Enfermedades, que es el brazo operativo, el brazo que se dedica a la prevención y control de enfermedades, y está en los Institutos Nacionales de Salud, que es el brazo científico. Igual que en Perú, yo he sido jefe del Instituto Nacional de Salud, que es el órgano rector de la investigación en el país, con roles claramente definidos. Eso es lo que quería justamente preguntarle y pedirle que nos explique. Son dos organismos, son dos entidades, usted ha presidido ambas. ¿Cómo se complementan y cómo se diferencian y se complementan estas para poder entender qué es lo que ha ocurrido exactamente? Ok. Bueno, como le decía, desde 1989 se constituyó la Oficina General de Epidemiología. En Perú no habían muchos epidemiólogos. Es una especialidad que no se encontraba mucho en las universidades.
y se inició conjuntamente con un programa de formación de epidemiólogos. O sea, la oficina forma a sus propios epidemiólogos. Es una oficina escuela de las pocas que tiene el Ministerio de Salud. Fueron los epidemiólogos que enfrentaron la epidemia del cólera en los 90, el sarampión que vino después, la fiebre amarilla, la influenza por H1N1, etcétera. Y en esta oportunidad han estado desde el primer día en el frente de batalla. Son los epidemiólogos que han estado yendo casa por casa, tomando las acciones de contención, trabajando sin descanso desde el primer minuto. Entonces, el sentimiento es que sin tener mucha comunicación a un equipo humano que tiene 30 años trabajando eficientemente, en premio la oficina está a punto de desaparecer. Quizás pueda haber una buena intención o puede haber algún plan que no conocemos claramente, pero ha faltado un diálogo más cercano. Uh-huh. El Instituto Nacional de Salud es una institución bastante grande. En realidad es la reunión de 10 centros nacionales. Está el Instituto Nacional de Nutrición, que se convirtió luego en el Centro Nacional de Nutrición, el Centro de Salud Intercultural, el Centro de Producción de Biológicos, el Centro Nacional de Salud Pública, que tiene los grandes laboratorios, y que es un centro que da soporte de laboratorio para todas las investigaciones que se realizan en el país, y también da soporte a la vigilancia epidemiológica que se realiza en el país conjuntamente con el Centro de Control de Enfermedades. Pero lo que quisiera precisar es que el foco que se manifiesta es de unificar los dos componentes de la vigilancia de casos de personas afectadas con la fase de laboratorio. Sin embargo, esto no soluciona el problema principal, y me explico. El Perú necesita hace muchos años una mejor organización para hacer frente a la prevención y control de enfermedades. Hemos pasado por diferentes formatos. En los años 90 existían los programas nacionales de prevención y control de enfermedades. Después, en el 2004, aparecieron las llamadas estrategias sanitarias. Ahora tenemos las direcciones de prevención y control de enfermedades, pero están separadas de la parte de vigilancia epidemiológica, separadas de la parte de laboratorio, separadas de la parte de promoción de la salud, y el modelo CDC ofrece conformar equipos de especialistas, por ejemplo, un equipo nacional de prevención y control de tuberculosis que trabaje de manera conjunta con los expertos nacionales. Este modelo que se usa en varias partes del mundo y ha resultado ser exitoso es el que propusimos para el Perú desde el año 2007. Como le digo, el ministro Aníbal Velázquez lo puso en la ley, lamentablemente no se implementó. Personalmente, y creo que es el sentir de la mayor parte de epidemiólogos del país, debemos apuntar hacia un modelo de centro de control de enfermedades, claro, como un órgano operativo del Ministerio de Salud, con independencia, con autonomía y con el financiamiento necesario para hacer un efectivo control de enfermedades. ¿Cuántos profesionales integran este equipo, doctor? El CDC actualmente tiene en Lima, en la sede central, aproximadamente unos 120 trabajadores. Sin embargo, es la cabeza de una red nacional con oficinas de epidemiología en todas las direcciones regionales de salud y en la gran mayoría de los hospitales. Y no solamente dirige la vigilancia epidemiológica y el control de epidemias en el Ministerio de Salud, sino también tenemos oficinas y equipos en seguridad social, sanidad de fuerzas policiales, sanidades de fuerzas militares, etcétera, y trabajamos como red. Hay mucha incertidumbre. Hoy día los WhatsApp de las redes de epidemiólogos están consternadas, con incertidumbre de qué cosa va a suceder, qué va a pasar con nuestro programa de formación de epidemiólogos, porque lo que se ha escrito en este decreto que transfiere el Centro de Control de Enfermedades al Instituto Nacional de Salud solamente habla de la parte de vigilancia, y en realidad las funciones son mucho más que esas. Claro, yo lo que le pediría al ministro es tener un diálogo más cercano
con el Centro Nacional de Control de Enfermedades, con los epidemiólogos de la red nacional. Claro, ahora, lo importante, y estoy tratando de entender para traducir a la población sobre las especialidades de cada quien, ¿no? Una cosa es un trabajo en laboratorio que puede estudiar, por ejemplo, las posibilidades de un remedio o un protocolo para neutralizar el desarrollo del virus dentro del cuerpo humano, o para mejorar el sistema inmunológico, o para trabajar en una eventual vacuna. Entiendo que el trabajo del epidemiólogo va mucho más orientado a la propagación de la enfermedad. Su especialidad es controlar esa propagación, medir la velocidad, cómo se desarrollan focos de infección, y es por eso que debieran estar a cargo. Entiendo que esa es la diferencia. Entonces, si hoy, y por eso lo vinculaba un poco a esta ida y vuelta, ¿no? Yo digo, ¿qué recomienda un médico? ¿Usar guantes o no usarlos? Probablemente un médico diga, pues fórrense de pies a cabeza, digamos, o la lógica del ciudadano común. Pero el epidemiólogo es el que sabe si ese virus permanece en el látex más tiempo que en la mano o en el vidrio, y si lavándose el virus va a morir más rápido. Por lo tanto, no tendríamos estas idas y vueltas en los protocolos si tuviésemos de verdad a una dirección empoderada. Y eso es lo que nos preocupa de la promulgación de este documento, porque acá hay un cambio sorpresivo en plena pandemia. En plena pandemia. Así es. Esa es otra preocupación, ¿no? El momento en que se hace. Mire, la epidemiología de campo, que es nuestra especialidad, se llama así porque el epidemiólogo de campo realiza sus actividades en el lugar de los hechos, donde están ocurriendo los problemas de salud, en contacto con los pacientes, en contacto con los factores de riesgo. Le pongo un ejemplo. Cuando empezó la epidemia de cólera en los años 90, inicialmente se pensó que era el ceviche, que era el pescado, sí, lo cual era algo totalmente equivocado. Y fueron las investigaciones de los epidemiólogos quienes aclararon que la transmisión era a través del agua contaminada. Y el mapa del cólera en el Perú era el mapa de la pobreza, de la gente que no tenía ni agua potable ni desagüe. Y eso permitió redireccionar las medidas de control para poder optimizar el control del cólera que se hacía en esos momentos. Claro. Igualmente ahora, yo he escuchado al presidente decir varias veces, serán los que salen al mercado, serán los que no se cuidan. Eso debe ser fruto de una investigación epidemiológica detallada, el identificar por qué a pesar del confinamiento siguen apareciendo casos. Esa es información epidemiológica, ese es trabajo de los epidemiólogos. Y el resultado de la medida de control es la suma de las medidas que se toman en cada región del país. Vemos a todas las regiones de salud que necesitan asesoramiento, que necesitan apoyo realmente del trabajo de los epidemiólogos, que es generar la inteligencia sanitaria, determinar los factores de riesgo para poder tomar las medidas más adecuadas. Sobre todo en esta etapa, ¿no?, en la que ya la gente empieza a trabajar o a incorporarse poco a poco a sus actividades. Se va a requerir de un conocimiento muy riguroso sobre esto y mucha experiencia, como usted ha mencionado, casos como el del sarampión o el cólera, que muchos recordamos clarísimamente. Se hablaba me acuerdo que nadie en el Perú probaba un ceviche, pero que luego se estableció un protocolo para poder garantizar la desinfección del agua, y esta fue una manera mucho más fácil de controlar esa epidemia en su momento. Ahora, este CDC tiene un presupuesto particular, y ese presupuesto también se lo estarían quitando a partir de esta norma. Orgánicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Se diluye la oficina? Se transfiere todo. Lo que dice el decreto es que se transfiere todo el personal, todos los recursos, el financiamiento al Instituto Nacional de Salud, y sería parte usted ya del Instituto Nacional de Salud, ¿no? ¿Y por qué cree que el INS, el Instituto Nacional de Salud, debería respetar la autonomía del CDC? Bueno, mirando, como le decía, la situación macro de lo que requiere el país, no se trata de defender una institución a otra, sino el país necesita una mejor organización para responder frente a la prevención y control de enfermedades.
Por eso nuestra propuesta de la creación del Centro de Control de Enfermedades en el país como un organismo independiente, autónomo y con toda la capacidad. El fusionar dos instituciones no soluciona el problema principal, que es el control de enfermedades en el país. Eso está quedando suelto por otro lado. Le pongo un ejemplo, para el control de dengue. Hay una dirección que hace el control de vectores, el que está persiguiendo al mosquito. Sí. Hay otra que es la que da tratamiento a los pacientes. Hay otra que vigila los casos. Otra dependencia que hace las pruebas de laboratorio. El modelo CDC lo que busca es trabajar como equipos de manera conjunta, con un solo plan, para poder enfrentar los grandes problemas de salud. En país el dengue está fuera de control. Aún tenemos más de 25.000 casos de tuberculosis cada año. Tenemos en VIH más de 5.000 infecciones nuevas cada año. Tenemos todavía más de 1.000 muertes por SIDA cada año en el país. Entonces hay mucho trabajo que hacer, y no hablemos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, que recién hace pocos años hemos empezado a trabajar en eso. O sea, realmente el país necesita una estructura y un plan muy fuerte para prevención y control de enfermedades. Y nuestra propuesta es retomar lo que se propuso en el año 2016 en el ROC del MINSA, y darle al país un verdadero Centro Nacional de Control de Enfermedades fuerte, que es lo que necesita. De acuerdo, doctor, le agradezco mucho esta reflexión. El que mucho abarca, poco aprieta, y aquí de lo que se trata es de zapatero a tus zapatos y formar grupos altamente especializados en cada una de las misiones que tienen que cumplir. Le agradezco su presencia en el programa. Ha sido el doctor Luis Suárez con nosotros esta noche.